Bien, bien, mis hermanos, hoy tenemos la tercera parte de la serie Humillado en la tierra y exaltado en el cielo. Estos temas que estamos viendo son acerca, ustedes ya lo conocen, lo van a conocer mis hermanas que están aquí, de la última semana que pasó Jesús en la tierra. Alguna religión por ahí le llama la Semana Santa, pero es una semana que está registrado en los evangelios. Es una semana de mucha actividad para nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Todo lo que Él dijo durante esa semana, todo lo que Él predicó, a todo lo que se refirió, lo estamos narrando en esta serie que se llama Humillado en la tierra, porque en verdad Él fue humillado en la tierra. Él, siendo el Dios todopoderoso, tomó carne y en esa carne dejó su reino. No dejó de ser Dios, pero también fue totalmente humano. Nació de una mujer, así como cualquiera de nosotros. La única peculiaridad que tuvo el Señor Jesucristo es que no fue engendrado por ningún varón, sino el Espíritu de Dios puso la semilla en María y creció ese bebé dentro de su vientre. Probablemente María tuvo todos los síntomas, no probablemente, lo más seguro es que tuvo todos los síntomas de una mujer embarazada, todo lo que tuvo que atravesar a través de los 9 meses. Fue alimentado Jesús por medio del cordón umbilical, por medio de las emociones de María, como cualquier niño de esta tierra que viene al mundo, con la peculiaridad de que no fue engendrado por un hombre, sino por el Espíritu de Dios. La otra peculiaridad que yo quiero que ustedes conozcan, mis hermanas, es que Él fue un hombre perfecto, no tuvo pecado. Por ser concebido por el Espíritu Santo, no tuvo pecado, no tuvo un mal pensamiento, no tuvo un mal proceder, no omitió nada de lo que Dios le mandaba. O sea, parece increíble, pero Él vino así a este mundo. Pero sí tuvo todo lo demás del ser humano. Tuvo hambre, tuvo sed, durmió, se despertó. O sea, ¿qué más? Lloró. ¿Qué más? Pasó frío, todo lo de un, dice mi hija que vino del cielo. Sí vino del cielo. O sea, no quiere que suba la voz porque luego no escuchan mis hermanos de internet. ¿Qué más? ¿Quién sabe más? Fíjense que cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, cuando lo vamos a ver más adelante, probablemente en la próxima semana, Él también dudó acerca de lo que venía a ser porque no quería atravesar algunas situaciones que para Él estaban destinadas para salvarnos, ¿no? Entonces le dijo al Padre en ese huerto, estaba estresado por lo que venía a vivir. Y entonces le dijo que si no hubiese sido posible, si hubiese sido posible de otra manera, ¿no? Salvarnos de otra manera. Y dijo el Padre eterno, Jehová Dios, no hay otra manera, hijo, así tiene que ser. Pero él estaba tan estresado que estaba sudando sangre, dice la Biblia. Su estrés fue tan fuerte que sudó sangre, gotitas de sangre, dice la Biblia, que caían cuando él estaba orando en ese huerto, angustiado por las horas que le venían, ¿no? Y esto no es algo sobrenatural, esto le puede pasar a cualquier ser humano, que sufre de un estrés fuerte, puede llegar a sudar sangre, dictaminado por la ciencia, ¿no? Se llama hematohidrosis, ahí cuando lo quieran checar en internet. Entonces, esas son las peculiaridades con que Él estuvo humillado aquí en la tierra. No lo reconocieron, no lo quisieron. Vino a la tierra, vino a los suyos, que eran los judíos, y lo repudiaron los sacerdotes de aquel tiempo. Todo lo que era la nación de Israel, que alimentaban al pueblo de todo lo espiritual, ellos lo rechazaron, ellos lo odiaron, ellos lo mataron, ¿sí? Por eso es que fue humillado en la tierra. Esta humillación que Él sufre en la tierra era para que nosotros fuéramos salvos, pero fue exaltado al cielo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver durante esta serie. Así que vamos a ver, antes de orar, vamos a ver lo que sigue, porque estamos viendo
día por día de lo que pasó en esa semana. Ya vimos lo que sucedió el domingo, ya vimos lo que sucedió el lunes y estamos en el día martes de esa última semana. ¿Qué hizo él en esa última semana? Una de las situaciones que él vimos en la semana anterior y cerramos con eso, es que a él le hacen una pregunta, ¿no? Él hace una pregunta a los sacerdotes de aquel tiempo y les pregunta, ¿sí?, ¿cómo es que él es el hijo de David? Jesús es el hijo de David y a la vez es el Señor de David. David era el rey de Israel, por el cual venía de ese linaje en la carne. Pero de ahí, de esa descendencia, nació Jesús. María y José venían de esa descendencia de David. Por eso nace de la carne y es hijo de David. Pero también es su Señor de David, porque Él nunca dejó de ser Dios. Cristo es Dios, ¿ok? Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Jesús es Dios. Entonces, Él les explicaba esto. Y vamos ahora a la siguiente parte, hermanos, en donde en el versículo, vámonos al versículo 12, el capítulo 12, perdón, de Marcos. Que alguien le ayude allá a mis hermanas, Berta, para que puedan ellas localizar rápidamente. Marcos capítulo 12, en el versículo 38. ¿Estamos ahí? Perfecto. Sí, mis hermanos, estamos en el mismo canal, ahí nos quedamos. Vamos a ver cómo Jesús advierte, dice aquí, sobre la hipocresía de los escribas, ¿sí? Cómo Jesús advierte sobre la hipocresía de los escribas. La palabra hipocresía tiene una connotación, ¿sí? Todos los seres humanos sin excepción, adolecemos de eso. En un momento de nuestra vida o en cualquier circunstancia somos hipócritas. Pero ¿qué es la palabra hipócrita? ¿Qué significa? Significa una persona que dice las cosas, pero no las hace. Eso es lo que eran aquellos sacerdotes de aquel tiempo. Ellos hablaban de amor, de bondad, de desprendimiento, o sea, hablaban de muchas cosas hermosas espirituales, pero ellos no las hacían. Ellos eran todo lo contrario, ¿sí? Y a veces así somos nosotros. Hablamos de ser buenas personas, buenos padres, buenos hijos, o sea, buenos ciudadanos, y no lo somos. Entonces, por eso Jesús nos habla de esa parte que de alguna manera, en menor o en mayor grado, todos en la vida tenemos actitudes hipócritas. Entonces, dice aquí, y cito, Jesús también enseñó, cuídense, fíjense bien cómo dice, cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad, dice Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor, porque tus palabras son eternas, tus palabras son sabias, Señor. Vienen de arriba, Padre. Estas palabras no han sido pensadas ni diseñadas por ningún humano. Vienen directamente de ti, mi Señor. Por eso te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, que tú lo deposites en nosotros, que abra nuestro entendimiento para ver con claridad y entender las Escrituras, Padre, lo que tú no quieres decir. Y aunque la palabra, Señor, sea fuerte y golpee en nuestro duro corazón, es necesario, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que en esta tarde, una vez que todo sea dicho y hecho, tu palabra realmente
penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, para que nosotros podamos reflexionar acerca de lo que hemos hecho durante toda nuestra vida y lo que estamos haciendo ahorita. Para que de esa manera, Señor, nosotros podamos, con tu ayuda, poder direccionar mejor nuestra vida y poder alcanzar tu favor y la vida eterna, Señor. Bendito seas, mi Dios. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Su pueblo dice, amén. Ok, ahora sí, mis hermanos, vamos a ver qué es lo que nos dice Jesús sobre de estos hombres de aquel tiempo. Estos escribas eran de una clase sacerdotal en donde ellos eran gente muy preparada, eran gente muy inteligente, eran gente que de alguna manera tenían una élite como sociedad. ¿Sí me entienden? Entonces dice aquí que Él te dice, guárdate de esa gente, ten cuidado, porque aunque tú también llevas la tendencia a ser como ellos, fíjate todo lo que hacían, ¿no? Les dice, cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse. ¿Se han visto cómo algunas personas que tienen cierta autoridad religiosa, dice que tienen largas túnicas, ¿no? Se visten muy bonito, hablan con mucho fervor, hablan de amor, de desprendimiento, hablan de ser misericordiosos con la gente, pero ellos no mueven un dedo para hacerlo, les dice Jesús. Cuidado, les dice, cuidado, le dice al pueblo, porque ustedes tienen las mismas tendencias que ellos, nada más que ellos ya endurecieron tanto su corazón que no van a renunciar a ello. Y entonces nos pide a través de esto que nosotros vigilemos nuestro corazón para que no seamos como esta gente, nos dice Jesús. Ellos les encanta recibir respetuosos saludos, que los llamen sacerdotes, que los llamen rabís, que los tengan en una alta estima, pero dice aquí, les encantan los primeros asientos de honor en las sinagogas. Las sinagogas, hermanos, eran como las iglesias de hoy, como los templos de hoy, donde se reunía la gente para recibir la palabra de Dios. Y ellos les encantaban sentarse en los primeros lugares, ¿no? Llegaban y hasta adelante. Hay algunas iglesias hoy en la actualidad que está aquí el púlpito y hay lugares así a un lado o atrás, que son como lugares de honor, ¿no? Digo, de verdad, hermanos, yo no me atrevería a hacer esto, ni nos hemos atrevido a hacerlo aquí en la iglesia, porque el único lugar de honor, la única persona que merece honor es el Señor Jesucristo. Y como siendo la única persona que merece el honor, no tiene que haber lugares de honor. Que aquí adelante se siente mi esposa, ¿no? Como el lugar de honor. Y mi hijita adorada de este lado, el diácono acá y el otro servidor por acá. No, hermanos, no. Porque como todos tenemos tendencias a ser hipócritas, al rato, nos vamos a pavonear como no tienen idea. Entonces, no, nos dice Jesús, cuídense porque ellos tienen esas tendencias. En los banquetes, cuando los invitan a las fiestas, quieren los primeros lugares también. Quieren honor, quieren reconocimiento, o sea, se dan mucha importancia, para que me entiendan. Y el Señor Jesucristo lo que quiere de nosotros es que seamos humildes. O sea, que no nos demos tanto a notar. Yo les decía a algunos hermanos que el orgullo es tan fuerte que si estamos en una boda, queremos ser la novia, llamar la atención, ¿no? Y si estamos en un velorio, queremos ser el muerto, o sea, pero siempre llamar la atención. Estos eran igual, estos tenían esa tendencia, dice, ellos pretenden ser importantes, pero más sin embargo, estafan descaradamente a las viudas. Miren, cuando una persona quedaba viuda, una mujer quedaba viuda, iban y le quitaban sus propiedades, las dejaban prácticamente en la calle, dice la historia, dice la Biblia, ¿sí? Y luego pretenden ser piadosos y hacían largas oraciones en público. Entonces dice Jesús, en el día que yo regrese,
¿sí? Estos serán castigados severamente. Y mucha gente no lo cree. Mucha gente lo desecha. Dicen que el infierno es aquí. No, no hay un lugar de castigo para aquellos que mueren sin Cristo, para aquellos que ya tienen esas actitudes, ¿sí? Porque aquellos que tienen esas actitudes no aman verdaderamente a Dios. O sea, estos eran sacerdotes, estos hablaban de Dios, estos hacían oraciones de Dios, estos tenían túnicas bonitas, se pavoneaban y decían que Dios era el bueno, y eran todo lo contrario. Entonces, por eso dice, estos serán severamente castigados. ¿En dónde? En el infierno. ¿Sí? Entonces, es una cosa importante que nosotros veamos cómo Él está a punto de morir, está en el día martes. ¿Ustedes saben en qué día murió Jesús de la última semana? ¿Alguien sabe de por aquí? Va a lanzar. ¿Qué día? El viernes. El viernes Él fue crucificado y fue muerto por ellos. Ellos lo atraparon. Miren, en esa nación había diferentes tipos de gente en la religiosidad, ¿sí? Tenían diferentes estatutos, pero también eran como una especie de diferentes sacerdotes, ¿no? Unos eran los fariseos, los otros eran los escribas, los otros eran los saduceos, otros eran los herodianos y había otros por ahí, no recuerdo ahorita. Pero todos ellos formaban la gente que educaba en lo espiritual al pueblo, ¿no? Hoy puede decirse como el día de hoy, como los curas, como los obispos, como los pastores, como qué más hay, cardenales, o sea, todo ese tipo de gente que dice alimentar al pueblo espiritualmente, no han cambiado mucho las cosas, hermano, porque siguen actuando de la misma manera que actuaban los de aquel entonces. ¿Hace cuánto? Hace 2020 años. Y cuando nos vamos al Antiguo Testamento más para atrás, o sea, eran igual. Hay una parábola que vimos la semana pasada, como cuando venían los profetas de Dios, gente que levantaba el Señor, hombres de Dios que levantaba, y ellos llegaban a advertirle al pueblo todo esto, que no fueran así, que se portaran bien, y ellos los mataban, los apedreaban, los insultaban. Vino el hijo, ¿y qué le hicieron al hijo? Lo mataron. Ellos lo llevaron hacia los romanos lo ejecutaron, pero ahorita más adelante vamos a ver cómo intervinieron estos. Entonces, por eso el día martes, previo a su crucifixión, sin importar las consecuencias de hablar la verdad, Él denunció y les dijo a la gente, no sean como estos, por favor. O sea, pongan atención aquí, porque todas esas actitudes, no es que ustedes no las tengan. ¿Por qué se los estoy advirtiendo? Dijo Jesús. Porque ustedes tienen las mismas tendencias, porque ustedes también nacieron en pecado, porque ustedes también tienen hipocresía, porque ustedes también tienen soberbia, porque ustedes también tienen esa tendencia de hacer lo que hacen estos. Entonces el pueblo, cuando recibe estas advertencias como nosotros, lo que tenemos que hacer es tomar las palabras de Jesús y saber exactamente si yo en esta vida yo voy a dejar de ser hipócrita. ¿Ustedes qué creen? ¿Puedo dejar de ser hipócrita totalmente? No se puede, de verdad, ¿eh? Porque Cristo nos vino a hablar con la verdad, pero sí saben que, hermanos, se puede dejar de practicar eso. Y en lugar de practicar la hipocresía, puedes practicar la humildad, que es la parte contraria, ¿sí? Es lo que Él pide. Para dejar de ser hipócrita, para dejar de ser falso, tú tienes que practicar lo contrario. Si eres duro de corazón, si eres una persona que está duro tu corazón realmente para que Dios pueda entrar ahí,
lo que tienes que practicar es abrir tu corazón hacia Él y dejar que la palabra, aunque duela, aunque te lastime, dejar que entre. Para que de esa manera tú puedas entonces empezar a ya no tener un corazón endurecido. ¿Cómo se imaginan que es un corazón endurecido? ¿Cómo se imaginan? Un corazón de piedra, un corazón que tiene muy poca sensibilidad a la comprensión, al amor, ¿sí? Un corazón muy material, un corazón, ese es un corazón que está duro. Jesús dice, yo les quitaré el corazón de piedra, ¿y qué les pondré? Uno de carne, uno que sienta, que sea sensible a las necesidades de los demás, que sea sensible a cuando veas un perrito que tiene hambre, le pongas, aunque sea una cubeta de agua, si no tienes para darle una croqueta. Una persona que tiene necesidad, que compartas con él. Ahorita, yo les decía a algunos hermanos que platicando en la semana, veíamos que hay gente que verdaderamente no está en las mismas condiciones como algunos que los han descansado en el trabajo y les están pagando su salario. Otros tienen negocios y aunque ha mermado las ventas y bastante, me decía hoy un hermano, pero a Dios gracias, siquiera saco para comer. Gloria a Dios. Pero hay gente que le quitaron su trabajo y no tiene ningún ingreso. Entonces nosotros, cuando veamos ese tipo de sensibilidad, cuando ya tengamos ese tipo de sensibilidad, vamos a voltear a los demás. Y vinieron la ayuda de muchos hermanos, ¿eh? El lunes llegaron hermanos con verduras, con dinero, con despensa. Y entonces nosotros ya teníamos dictaminado a quién es el que está pasando ahorita un poquito más de necesidad dentro de la iglesia. Porque déjenme decirles, mis hermanos, que por lo que advierte aquí Jesús, o sea, Él cuando llega a la tierra a predicar el evangelio, Él quiere que haya una comunidad de cristianos que se vean, que se reúnan, que se congreguen, que estudien la palabra, que acepten a Cristo, que hagan lo que Él hizo, con un propósito de que nos parezcamos a Cristo. Nos salvó con ese propósito. Y entonces somos una familia, aunque no sanguínea, ¿sí me explico? Pero somos una familia en donde tú puedes recurrir con toda la confianza y un día venir y tocar y decirme, pastor, estoy en necesidad. Sí, mijo, ¿qué necesita? Y lo que necesite se lo compartimos. Pero hay veces que es evidente que la gente necesita, porque como somos familia nos conocemos y sabemos qué familia, qué otro hermano, qué otra hermana están en necesidad. Y también se ve la respuesta. He ahí la situación de cómo el Señor ha trabajado con ese corazón de piedra con el cristiano para que se desprenda de lo que él sí está obteniendo ahorita, y que como familia Dios nos está probando en ese sentido. Entonces esa es la realidad de lo que aquí dice. Pero estos que permanecen con ese corazón endurecido, que ni la palabra de Dios ni nada por el estilo los hace reaccionar, entonces serán severamente castigados. Y el infierno es un lugar de castigo eterno, hermano, en donde ahí no hay salida. Yo les decía coloquialmente, ¿da, brother? Que a veces del anexo salimos a los 4 meses, pero del infierno ya no, ¿no? Del infierno ya no sales, o sea, es eterno el sufrimiento, el dolor. Ahora me preguntaban muchos, es que yo no puedo creer, hermano pastor, me dicen, yo no puedo creer que Dios sea tan severo como para castigar a alguien eternamente, ¿no? Y le decía yo, hermano, es que usted no conoce a Dios, ni no conoce sus propósitos. ¿Por qué tiene que ser esto? Nosotros tenemos un Dios eterno, un Dios infinito, un Dios todopoderoso, un Dios que la naturaleza nos habla de Él. Cuando nosotros volteamos a ver un amanecer, el sol, la luna, la granizada que cayó ayer, ¿no? Tan tremenda, o sea, ahí vemos la mano de Dios en todo su esplendor. ¿Quién hace eso? Cuando somos un poquito más atrevidos, nos volteamos a ver lo que está en el internet, cómo están compuestas las galaxias,
cómo están sostenidos los planetas, la forma en que la Tierra tan perfectamente está acondicionada para ser una habitación para nosotros, la inclinación que tiene la Tierra con respecto al Sol es perfecta, porque si no, un poquito que estuviera tantito movida, nos estuviéramos quemando. ¿Por qué existe la Luna? Para regular las mareas. ¿Por qué existe la salinidad del mar? Para aclimatar las cosas. O sea, todo está hecho de una manera tan perfecta por un ser supremo, o sea, que todo lo tiene bajo su control, que no estamos hablando de religiosidad, ni de prender veladoras, ni de rezar rosarios, sino estamos hablando de un poder que se nos deja entrever, que se nos revela, para que nosotros podamos pues realmente adorar a ese Dios todopoderoso que tiene el control de todo, y por esa razón, como es infinito, como es santo, como es perfecto, cuando nosotros le ofendemos, cuando nosotros le transgredimos, cuando nosotros no entendemos lo que es eso, entonces el castigo tiene que ser igual al Dios infinito, un castigo infinito. Pero si has nacido de nuevo, si el Señor te regala la salvación, entonces también tu vida va a ser eterna e infinita al lado de Él. ¿Sí se dan cuenta? O sea, entonces, yo les decía a algunos hermanos, a veces hasta por conveniencia, ¿no? Para empezar, éntrale, mi hermano, a conocer el Evangelio, a conocer de Cristo, a ver sus revelaciones, sus grandezas y sus maravillas. Una vez que Él trabaja contigo, ya no hay vuelta de hoja. Ese corazón se vuelve de carne, ese entendimiento que está entenebrecido por muchas cosas del mundo, se clarifica con las cosas de Dios. Ya hay un entendimiento que entiende las cosas de Dios. ¿Qué más? La voluntad que estaba atada al pecado, ahora ya la voluntad está atada a la voluntad de Dios. Si no hay eso, hermano, no hay futuro. No hay futuro, no hay amanecer, dice la palabra. Ok, entonces eso fue lo que vimos acerca de cómo el Señor en esa tarde del martes, que va atravesando ese martes, ofrece esta enseñanza. Y después viene la ofrenda de la viuda. Adelantito ahí en el versículo 40, en el versículo 41, dice que Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas. Jesús se sienta cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Estamos en Marcos capítulo 12, versículo 41, Bertis. ¿Ok? Para que le digas a mis hermanas. Ok, entonces retomo la lectura. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas. Esta es una caja de ofrendas, miren. Entonces la viuda se sentó cerquita de ahí, del templo, y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas, ¿no? Dos moneditas chiquitas. Jesús llamó a sus discípulos. Jesús estaba viendo cómo el pueblo estaba ofrendando. Ahora, hay una peculiaridad aquí, hermano. La ofrenda que se da y el diezmo que se da lleva un propósito. Ese propósito que lleva es para poder seguir dándole mantenimiento al templo, comprar sillas, otra vez del cielo, no, es de aquí del templo, comprar sillas, ¿qué más? Mesas, pagamos la luz, las bocinas, se amuela una bocina, se amuela una pantalla, no sé, el púlpito se cambia, la tinta de las copias que damos para cuando vienen a los estudios, en fin,
todo lo que, es más, si tienen calor, préndete el ventilador, mija, porque como que se hace un poquito de calor, nomás conéctalo ahí, todo esto es el propósito de la ofrenda. El diezmo es para que se mantenga el pastor y su familia, porque yo ya no tengo otro trabajo más que yo estoy de tiempo completo. Entonces, ahora, esto viene desde antes del Antiguo Testamento. Ahora, esto tiene que ser voluntario, voluntario, no te tienen que exigir, no te tienen que presionar, no te tienen que tener en una lista. ¿Sí me explico? Y únicamente dice la palabra de Dios que el domingo ellos se reunían y depositaban de buena voluntad de lo que habían ganado, lo que su corazón querían dar, lo depositaban aquí. Por eso no es obligatorio. Aquí a nadie, hermano, vas a ver que se le obligue a echarle en la cajita. No vas a ver que entre semana se le echa a la cajita, no, porque lo que manda el Señor es que sea una vez a la semana. ¿Qué día? El primer día de la semana. ¿Sí me explico? Se le pone ahí y no es obligatorio. Y por eso están los sobres, para diferenciar que una es ofrenda y la otra es la ofrenda para el pastor. Esa ofrenda para el pastor, ese diezmo que se da, el pastor lo tiene que utilizar para comer, para vestirse a él, a su esposita. Sí, en este caso no a la hijita, porque la hijita trabaja, pero sí para la esposa y para mí, en este caso. Esto no tiene que ser ostentoso tampoco. Conforme va llegando esa ayuda, esa ofrenda para el pastor, él también la tiene que distribuir, ¿sí?, a los necesitados. Y qué bueno que ahorita hay un hermano que no me va a dejar mentir. Nosotros vamos a los anexos y cuando se va al anexo, ¿se lleva o no se lleva algo, mi hermano? Se lleva. En el anexo de acá llevamos víveres y les hacen un día con esos víveres que se lleva del diezmo del pastor, se les da un día de desayuno o de comida, no lo sé. Eso ya lo disponen ellos. Y acá en el otro estábamos dando, pero un día me dijeron, no lo están dando, pastor. Se lo están comiendo los líderes. Y dije, no. Entonces lo que hice fue llevarles a ellos en vivo que se comieran sus galletitas y su refresco mientras estábamos predicando. ¿Ya se entiende, hermanos? Y de ese mismo dinero se tiene que ayudar a otras personas. Ese es el propósito, que el pastor no se enriquezca, que el pastor no tenga su jet privado, no tenga su limusina, no tenga ostentación. ¿Sí me entienden? Es por eso que ustedes van a observar en el mundo pastores inmensamente ricos, inmensamente, con lo que estoy diciendo, jets, mansiones, carros último modelo, con una vida que ¿sí me entienden? Y también hay iglesias que son muy ostentosas, tienen asientos reclinables, con toda la tecnología, todos los lujos. ¿Alguien se atreve a decir que eso glorifica a Dios para justificar? No, o sea, esa no era la visión del Señor Jesucristo cuando estaba Él observando. Fíjate bien cómo dice, estaba sentado, observando de lejos quiénes echaban ahí. Y dice la palabra aquí que veía como algunos ricachones le ponían bien, ¿no? Había dinero y ¡pum!, le echaban re bien. Pero se dio cuenta de una viuda, de una mujer que llegó, ¿sí?, y depositó. Jesús inmediatamente cuando vio esta acción les dijo, vengan, les dijo a los discípulos. Y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, ha dado más que todos los que ofrendan. Y tú dirías, pues ¿cómo?
Si por ahí a lo mejor un ricachón echó como 30 denarios, ¿no? Que el denario era el salario de un día. El que un jornalero, lo que ganaba un día lo echaba ahí. Si echó 30, echó lo de 30 días, lo de un mes de salario. Pero si tenía dinero lo podía echar. Y la viuda echó 2. ¿Cómo se llamaban las monedas? No recuerdo exactamente cómo se llamaban las monedas. 2. Ahorita me dice Pepe. Y entonces le dijo, pues ellos, los que le echaron bastante, dieron una mínima parte de lo que les sobraba. O sea, hay gente que da lo que le sobra, no comparte lo que tiene. Cristo lo que le importa es que tú compartas lo que tienes, no que des lo que te sobra, lo que ya no te sirve, lo que es inservible, lo que estás para tirar a la basura. Porque ¿saben qué, hermanos? Aquí nosotros luego hacemos, aquí ahorita no está la tina de la despensa. Entonces cuando yo les pido a mis hermanos que traigan una despensa, es que cada domingo, también de lo que su corazón quieran, echen ahí una sopita, 1 litro de aceite, un jabón Roma. ¿Qué más traen, Bertita? Chocomil, atún, sardina. Y ya cuando está llena la tinita, se le da a una familia y esa familia es bendecida. ¿Sí se entiende? Se la llevan, regresa la tinita y la volvemos a llenar. Y yo les digo, hermanos, por favor, porque yo observé una peculiaridad. De repente vi como que, y no por menospreciar los artículos de baja calidad, porque bueno, si no utilizo jabón Jardines de California para bañarme, y utilizo el jabonzote, o sea, es lo que yo utilizo, ¿sí me explico? Entonces yo les dije, de lo que tú utilizas para ti, comparte de lo que tienes, porque dice Jesús que ella compartió y dio todo lo que tenía para vivir, compartió. Probablemente ella en ese momento era su resto, sus 2 moneditas, ¿cómo se llaman, Pepe? ¿Ciclos? 2 blancas se llamaban, un cuadrante, eran las monedas de aquel entonces, ¿no? Como un quintito de ahora, ¿no? Como un 20, como 10 centavitos. Ok, monedas de cobre. Entonces, lo que está pidiendo Jesús a través de esta enseñanza es que se comparta. Entonces, cuando yo les digo a mis hermanos, mira, si tú usas jabón, si tú usas shampoo uno chévere, del que utilizas tú, hombre, Pantene, ándale, si utilizas Pantene, pues no me traigas del que venden en la Conasupo, que es de bolsillo. Antes había unos, ¿sí los conocieron, hermanos? Que eran unas, el Banart, ¿no? Digo, no traigas lo que te sobra, hermano, comparte lo que tienes. Si compras un Banart, y si vas a traer un champú para la iglesia, pues trae un Banart, ¿no? Es el que usas. Pero no me salgas con que usas de los Miss Clairol y tú me traigas un Banart, o sea, porque vas en contra de lo que estás aprendiendo de Jesús. O del suelto que venden, ¿no? Y no es por menospreciar. Si tú sí utilizas del suelto porque no tienes, pues de ese extraes, ¿no? Estás compartiendo lo que tú tienes, ¿sí? No traigas cosas que ya no te sirven de tu alacena. No traigas lo que ya está caducado. Trae lo que está vigente, ¿sí? Si vas a obsequiarle a un hermano un pantalón, si vas a obsequiarle una chamarra ahora que vienen los fríos, obsequiarle una chamarra que sirva, no la que ya le vas a dar al ropavejero, no la que ya vas a tirar. Un día vamos a recolectar para ir a un orfanato a dejar esta ropa. Pues no traigas lo que ya no sirve, ¿no? No, comparte lo que tienes. Si tienes 2 pantalones buenos, dice la palabra, comparte uno del que tenga. Eso es lo que está diciendo aquí. Jesús llamó a los discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás. Ha dado más. Porque dice, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio
todo lo que tenía para vivir. Y no es que te quedes sin comer, no malentiendas lo que dice Jesús, sino que compartas lo que tienes. Muchas ocasiones vas en la calle y te encuentras a alguien, y te platica, híjole, hermano, ¿qué crees que? Ya lo conoces, ¿no? Me ha ido mal y... Ay, ¿me permites hacer una oración por ti? Le dice el cristiano. Sí, para que Dios te bendiga y en el nombre de Jesús, yo le pido, Señor, que tú encuentres trabajo. Ándale, hermano, que te vaya bien. Y dice la palabra que esa fe que tú manifiestas, si no es con obras, no vale. Ora por él, escúchalo, deséalo, pero si traes 10 pesos, pártelo y dale 5, porque si no, no vale. ¿Ya me entendiste? Sí, porque es lo que está pidiendo Jesús aquí a través de la ofrenda de la viuda, hermano. O sea, no se vale que nosotros seamos a estas alturas del partido como cristianos, ¿cuál es la palabra? Mezquinos, agarrados, codinches. No, a mí me dio mucha satisfacción cómo vinieron el lunes mis hermanos y ellos dieron, ¿verdad, mamita? Dieron y compartieron y otras familias fueron bendecidas. Cuando llegó eso a manos de las familias que están más necesitadas, es una gran bendición para ellos. Lo agradecieron en el alma, de verdad. Y yo sé que ellos, en cuanto salgan de una situación así, ellos van a tener esa experiencia de saber que ellos el día que puedan también van a ayudar a otra gente. No porque lo mande el pastor, no por los hermanos que dieron, sino porque Jesús está dando esta palabra. Esto cuando a mí, porque miren hermanos, no es que no nos llegue la situación de ser agarrados en un momento determinado, todos somos así también. A veces nos duele desprendernos de algo material. Entonces yo voy a esta enseñanza porque es de la manera como Jesús a mí me habla, ¿no? Es como Dios te habla. Dios ya no habla audiblemente, Dios habla a través de su palabra. Y luego de ahí, mi hermano, pasamos ya al capítulo 13, en donde él da un giro. Marcos capítulo 13, versículo 1, y da un giro tremendo, hermano, ahí, hacia las profecías de la destrucción del templo. ¿Sí? Miren, ese templo lo construyó, ¿quién lo construyó? A ver, los que están ahí en casita, díganme quién construyó ahí, quién construyó ese templo al que iba Jesús y sus discípulos en el tiempo de la plenitud, cuando él estaba aquí en la tierra. Dice, cuando salían del templo, uno de sus discípulos le dijo, maestro, o sea, ellos iban saliendo, era un templo precioso, ¿eh? Un día se lo vamos a mostrar. Oh, miren, ustedes si tienen internet, un día métanse y pónganle el templo de Salomón, para que vean qué precioso era la casa de Dios. Dios le dijo a Salomón que le erigiera ese templo, y se lo erigió Salomón. Y era precioso el templo, ¿no? Y entonces le dijeron los discípulos, maestro, mira, qué piedras y qué edificios. O sea, ellos mismos que vivían ahí en Jerusalén, o sea, y que pasaban a veces todos los días, como que no se habían percatado, ¿no? Pero en ese momento que estaban con su maestro, dijeron, mira, Señor, qué edificios tan hermosos. Jesús les dijo, ¿ves esos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa preciosura de templo, un día lo van a destruir y va a quedar hecho papilla. Dice aquí, los discípulos parecían turistas, asombrados por los lugares en la ciudad de Jerusalén. Ellos tenían una buena razón para estar asombrados, debido a que el recinto del templo remodelado por Herodes el Grande ya lo habían tirado una vez. Miren, la nación de Israel, que era el pueblo escogido de Dios, ¿ustedes creen que eran bien obedientes? Eran bien desobedientes.
Y el Señor los tenía que estar castigando a cada rato. Entonces ya lo habían tirado una vez, lo remodelaron y les ayudó el famoso Herodes, el papá del que estaba en ese momento, el papá Herodes el Grande. Era una de las magníficas estructuras del mundo antiguo. El pueblo judío estaba justificadamente orgulloso de ese gran edificio. Ese templo fue originalmente reconstruido por Zorobabel y por Esdras, pero fue grandemente expandido y mejorado por Herodes. Fue el centro de la vida judía por casi 1000 años se aventó. Por tanto, así que era una costumbre el jurar por el templo, y el hablar en contra del templo podría ser considerado una blasfemia. Después de la obra de Herodes, el templo era enorme, casi 457 metros de largo y 366 metros de ancho. El comentario de los discípulos, cuando le dijeron, mira qué precioso está eso, es especialmente apropiado, dado las grandes piedras que Herodes utilizó para construir el templo. O sea, por donde quiera que tú lo voltearas a ver, el famoso templo, estaba precioso. ¿Qué templo qué estructura, te llama la atención de hoy en día, aunque la veas por internet? Porque por ahí hay 7 maravillas del mundo, ¿no? Díganme una. Las pirámides de Egipto, ¿no? Tan preciosas, aunque las veas por internet, aunque nunca vayas a Egipto, tan preciosas. ¿Qué otra? Las cataratas del Niágara, cuando ves impresionantemente la caída del agua, ¿no? O sea, eso es lo que les pasaba a estos hombres, cómo veían esa situación. Bueno, vamos a poner no una maravilla del mundo, algo que te haya llamado la atención de aquí de México, cuando vas a algún viaje, cuando vas por ahí. A mí, yo no he ido ni a Chiapas, pero ya sí he ido al centro de la Ciudad de México. A mí me impresiona mucho el Palacio de Bellas Artes. Cuando lo veo, o sea, porque muchas veces pasamos por ahí, ¿sí o no? 5 de mayo y vas corriendo para el centro, pero no te pone. El otro día nos paramos así y vamos pasando quedito en el carro y lo estaba yo observando y digo, wow. Y eso que no lo he visto por dentro, jamás he entrado por dentro. Pero lo que está por fuera se ve precioso. Cuando tú volteas a ver algo y te llama la atención, es que era lo que les estaba pasando a estos hombres. Pero les dice el Señor, pero ven cómo está de precioso, pues se va a ser destruido esto. Algunos 40 años después de que Jesús dijo esto, hubo una revolución extendida por parte de los judíos en contra de los romanos. O sea, se levantó el pueblo judío en contra de sus opresores, que eran los romanos, en Palestina, y los rebeldes disfrutaron muchos éxitos anticipados. Pero al final Roma aplastó a los judíos de aquellos días. Jerusalén fue arrasado, incluyendo el templo, justo como lo dijo Jesús. Se dice que la caída de Jerusalén, los últimos judíos supervivientes de la ciudad huyeron al templo porque era el edificio más fuerte y seguro que permanecería, pues los soldados romanos lo aplastaron. ¿Se han visto las películas de los tiempos pasados, verdad? Estos hombres, los romanos, traían un ejército bien poderoso. Traían unas catapultas, de esas que avientan unos rocones, pues les llegaron con ese tipo de armamento y los destruyeron y quedaron aplastados ahí abajo. Dijeron, no, vámonos a meter al templo, es imposible que esto se caiga. Como cuando dijeron, es imposible que el Titanic se hunda. La mano poderosa de Dios es tremenda. Todo lo que hoy vemos, hermano, porque vamos a ver más adelante cómo el Señor va a traer el juicio aquí a la tierra. Muchos no lo creen. Esto que está pasando, no, esto no es nada, hombre. De verdad, muchos andan muy asustados por lo que está sucediendo ahorita. No, esto no es nada, ni lo negro de una uña de lo que va a venir. Pero está informado en la palabra de Dios. Por eso yo le decía a alguien en la mañana, ¿no?, que me preguntaba, le decía yo, esto cada día va a ir en decadencia,
por lo que vamos a ver más adelante de lo que informa en esa semana el Señor, cómo los tiempos se están preparando, porque Jesucristo, nuestro Señor, va a regresar. Va a regresar, hermano. Pero ahora ya no viene como cordero. Ya vino como cordero, humillado en la tierra. Fue, ¿cómo se dice? Un cordero inmolado. Lo maltrataron, lo mataron, lo golpearon, lo humillaron, lo crucificaron. Una de las muertes más espantosas que puedes sufrir un ser humano. Fue humillado en la tierra para que tú y yo fuéramos salvos. ¿Sí? Y lo exaltó el Señor y lo sentó a la derecha del Padre, y ahorita está a la derecha del Padre, orando e intercediendo por todos sus hijos que estamos aquí ahorita. Los que somos de Cristo, está intercediendo, porque el día que regrese, ya no viene como cordero, ahora viene como un león, a destruir todo y hacerlo todo nuevo, porque dice aquí que ahora tan pronto como el ejército ya no tuvo más personas para matar o saquear, César dio órdenes que ellos debían de demoler toda la ciudad y el templo. Este era el final de Jerusalén como se conocía. Interesadamente, Josefo nos dice que los romanos jamás tenían la intención de destruir el templo, pero eso fue hecho debido a la ferocidad de la oposición judía de estos hombres. Estaban tan opuestos al imperio que dijeron, pues no hay de otra, los vamos a aplastar. Pero detrás de esta enseñanza, hermano, detrás de este incidente, hay una enseñanza preciosa. Ellos rechazaron a Cristo. Ellos no creyeron que era Dios. A la fecha, el pueblo israelí, el pueblo judío, lo sigue rechazando. No lo aceptaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces él lloró frente a Jerusalén cuando él, como Dios, vio el futuro y sabía que estaba desolada la casa. Cuando una casa está desolada, ¿qué pasa? ¿Qué es una casa desolada? No, está vacía. No hay nada que la pueda proteger. Es como una casa sin techo. Como si no hubiéramos tenido techo ayer, como nos hubiera pegado el granizo. Pero machín, ¿no? El otro día se nos cayó el agua de allá arriba, ¿verdad? Y llovía así, se trasminó y nos llovía, y a Dios gracias que no se mojaron los aparatos. Pero una casa desolada es como una casa sin techo. Ahora, para que tú entiendas esto, hermano, una casa sin Dios, una casa sin Cristo, un hogar que no está protegido por el Señor, le pasa algo similar a lo que le pasó a este templo. Es destruido. Esto fue destruido, hermano, por piedras, por carros de asalto de los romanos. Fue físicamente. Pero una casa sin Dios, una casa sin Cristo, es destruido por el pecado, es destruido por la desunión, es destruido por la desconfianza, es destruido por muchos enemigos. O sea, que tiene el ser humano dentro de su interior y otros que vienen externos. Destruye ese hogar, destruye esa casa. Entonces, por eso dice el Señor, si no estoy yo ahí, eres presa de muchos enemigos. Por eso el cabeza de familia tiene que levantarse para poder ser el líder espiritual de ese hogar. Porque si la cabeza del hogar no está firme, no está cimentada, haz de cuenta que está cooperando como tirando el techo para que entre todo tipo de adversidad. Pero la casa que está construida sobre la roca, que es Cristo, entonces esa casa es fuerte, esa casa tiene esperanza, esa casa tiene vida eterna, esas generaciones que van a venir, o sea, tienen la esperanza de vida y de una vida eterna, ¿no?
Yo hace rato vieron cómo estaba yo cargando a mi nietecita y cómo está con toda la energía, ¿no? Y a mí lo que me interesa es su vida, pero su vida eterna. Entonces, mis hermanos, esa es parte de lo que a través de estas 3 enseñanzas pequeñas que vimos el día de hoy, estas 3 enseñanzas que están en la Biblia, esta palabra que está ahí inmersa, que son 3 porciones sobre unos versículos. O sea, hoy la importancia que quiere el Señor Jesucristo es que ustedes vean que la palabra es viva y eficaz, que la palabra es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra la palabra en el interior, en lo profundo, corta. Una espada de 2 filos, dice la palabra. ¿En dónde está ese versículo? Hebreos. Llévalos a Hebreos, mija, por favor. Hebreos. En algunos les llaman Hebreos. Hebreos, capítulo, ¿qué Matei? ¿Qué capítulo es? 12, ¿verdad? 4. Versículo 12. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Versículo 12. Esta palabra, como toda la palabra que se comparte, hermano, de toda la Biblia, o sea, tiene poder. Es el poder que se levanta para la edificación del ser humano. Es la palabra que restaura, es la palabra que edifica, es la palabra que realmente trae una esperanza de vida. ¿Sí se entiende? Y entonces, miren, fíjense cómo la describe el mismo Señor a través de este autor. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Una espada de 2 filos, ¿cómo se la imaginan? Porque la espada tiene una empuñadura y tiene el filo por el frente. ¿Estamos de acuerdo? Pero una espada de 2 filos, hagan de cuenta que la empuñadura está en medio y de este lado tiene filo y de este lado tiene filo, así. Entonces dice el Señor que esa entra en ti, ¿sí? Entra y corta, dice, penetra el alma, el espíritu, entra en las articulaciones y llega hasta la médula del hueso. O sea, entra, o sea, miren, hermanos, cuando yo empezaba a ir al cristianismo, hubo muchos días en vela, porque cuando yo oía la palabra decía, no, o sea, ustedes conocen mi vida, muchos conocen mi vida, de dónde vengo, de dónde me sacó el Señor. Y entonces la palabra iba en contra de todo lo que yo era. Entonces cuando la palabra me decía, tienes que dejar de ser egoísta, tienes que dejar, tienes que ser, ya no tienes que ser adúltero, ya no tienes que ser borracho, ya no tienes que ser drogadicto, ya no, entraba, ¿no? Ya no tienes que ser chismoso, pero sí, dicen que los hombres somos más chismosos que las mujeres. Entonces imagínense, hermano, es una espada que penetra, corta, te incomoda al principio, de verdad, dice, penetra y corta, entra en el alma, en el espíritu, en la articulación y en la médula del hueso. Fíjate lo que deja descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Él sabe quién soy, Él sabe qué pienso, Él sabe lo que hago en la intimidad de mi recámara, Él sabe lo que pienso en la intimidad de mis pensamientos, Él lo sabe. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendiremos cuentas. Punto. Entonces, cuando viene esta situación de lo que ustedes hoy acaban de ver, en 3 fragmentos de 3 palabras, a mí me pegó duro. A mí me pegó duro y no es terapia.
No es terapia, porque la terapia, como viene del ser humano, no fructifica, se resbala. En serio, se resbala la terapia, viene de un humano, pero la palabra de Dios, esa no se resbala, esa penetra. Dice un versículo, la palabra de Dios no regresa vacía, cumple su objetivo, o salva o condena. Nada más tiene de dos, salva a la persona o la condena. Ya sabemos que si la salva, va a la presencia del Señor, pero si la condena, va a la presencia del demonio. Entonces, sí, con Dios no se juega. Con Dios, ya que uno lo conoce, hay que entrarle por la derecha. Entonces, es lo importante de que hoy hayamos visto 3 fracciones en la tercera parte de lo que hizo Jesús en ese martes, porque todavía estamos en el martes. Falta miércoles, lo que hizo el miércoles, lo que hizo el jueves, lo que hizo el viernes. El sábado es el único día que no está registrado en la Biblia lo que hizo. Pues ya estaba muerto el Señor y no se sabe qué hizo el pueblo, pero el domingo resucitó gloriosamente. Nadie ha vuelto a la vida. Nadie, todas las tumbas están vacías. Él resucitó, venció a la muerte, venció al pecado y venció a los demonios. Él está vivo. Y eso mismo nos sucede a nosotros. ¿Ok, mis hermanos? Pues bien, vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta preciosa tarde, en donde a través de tu palabra, Señor, tú has puesto en nuestro corazón enseñanzas tan preciosas y tan hermosas. Y si tu Espíritu Santo, Señor, nos ayuda a comprenderlas, a entenderlas y a practicarlas, hemos quedado expuestos, Señor, a ser transformados por ti. Qué glorioso día, Padre, es en el que nosotros realmente nos sometemos a lo que es tu voluntad, a lo que es tu poder y a lo que es tu gracia. Qué importante es saber que ese día, Señor, está tan cerca de nosotros, en donde realmente podemos tener una relación contigo tan poderosa, Señor, que nada puede apartarnos del amor de Cristo. Nada en lo absoluto, Señor, de este mundo, nada podrá apartarnos del amor de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque tú añades a la iglesia a los que han de ser salvos. Te damos gracias, Señor, por la vida de estas 2 hermanas que hoy estuvieron aquí, para que tú, Señor, las guardes, las cuides, para que tú las guíes, para que tú les protejas y para que tú, Señor, tu palabra entre como la espada de 2 filos dentro de ellas. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias por estos preciosos momentos de intimidad y de comunión contigo que tenemos a través de tu palabra. Te pedimos humildemente, Señor, que lleves con bien a mis hermanos que van a partir de aquí y que a mis hermanos que están en casa les conserves sanos y salvos hasta que tú regreses, Señor. Que sigan, Padre mío, con esa obediencia que debemos dar a esas autoridades, Señor, y que sean precavidos, pero que no pierdan la fe, que ellos estén viendo que de parte de ellos está el Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice...